buscaré. Queridas familias, queridos amigos, vamos contemplando a Jesús en su caminar hacia Jerusalén, la última etapa de su ministerio, y Jesús les habla a sus discípulos de la vida como servicio. Él les anuncia que va a ser entregado, que va a ser humillado, condenado, muerto, pero que Él estará dando allí la vida como el servidor. Pero los discípulos parece que no lo entendían esto, porque mientras Jesús les anunciaba ese misterio de la Pascua, ellos discutían entre sí sobre las grandezas humanas, al punto que dos de los discípulos, de los primeros, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, le piden a Jesús ocupar los primeros puestos en el reino de Jesús, el reino de Dios. Quizás ellos todavía tienen la idea de lo que está en el pensar de la gente. Vendrá el Mesías que establecerá el reino como una victoria sobre los opresores enemigos, como una gloria para la nación, como un reino terreno. Y así le piden a Jesús ocupar los primeros puestos. Y Jesús le dice, no saben lo que piden. El reino de Dios es otra cosa. Y les pregunta si ellos pueden beber el cáliz que Él va a beber. Y le dicen que sí. Y el cáliz es el cáliz de su pasión. Les anuncia Jesús esto. La vida de ellos también tendrá que hacerse servicio. La vida es servicio. ¿Y qué quiere decir esto? Jesús lo expresó ya sobre el final, en la última cena, horas antes de su condena, mediante un gesto. Se arrodilló delante de cada uno de sus discípulos y les lavó los pies. La humildad, el ponerse al servicio unos de otros, y dijo, hagan ustedes lo mismo. Y eso fue como un signo de toda su vida. Vino para, como Hijo de Dios hecho hombre, arrodillarse delante nuestro para levantarnos a nosotros. Y eso se consumó en la cruz, donde dio la vida el rescate de esta multitud de los creyentes. Pero claro, nos preguntamos entonces, ¿qué es esto de servir? Jesús, si lo tenemos que definir en una palabra, podemos decir que es servidor. El Hijo de Dios que se hace servidor nuestro para que nosotros nos hagamos hijos de Dios. Servir es hacer algo no por una obligación, sino hacerlo por amor, como entrega. Una misma cosa se puede hacer por la fuerza, es cuando se nos impone hacer algo, es como el esclavo, tantas esclavitudes. El esclavo no ama lo que hace, está impuesto a hacerlo, le quitan la libertad, aunque pueda conservar su libertad interior. Otra cosa es hacer eso mismo por un salario, y esto es lo normal en la vida. Todo trabajador, trabajadora, presta un servicio para a su vez recibir la recompensa que le permite una vida digna para él, para su familia. Pero también podemos ver que la misma cosa se puede hacer por amor, y es la actitud del servidor. Pensemos, por ejemplo, en la mamá. ¿Por qué hace? ¿Por qué se brinda en tantos cuidados para sus hijos? Sobre todo cuando pasan por un momento de debilidad, cuánto esfuerzo y cuánto por amor, por cariño, porque todo su ser se desborda para el bien de aquel hijo suyo que tanto la necesita. Entonces, Jesús nos enseña, no valen las cosas solo porque se hacen por la fuerza o por una recompensa, vale cuando se hace por amor. Y Él se hizo servidor por amor de nosotros, y esa fue su dignidad y la dignidad a la que no se eleva.
Pero claro, en la escena, los otros 10 discípulos se enojan, da bronca que Santiago y Juan vayan a pedirle a Jesús los primeros puestos. Y Jesús, viendo esto, y les dirige unas palabras que hablan del poder. Él estaba hablando del servicio. Parece que ellos todavía entienden el poder al modo del mundo. Y entonces les dijo así Jesús a sus discípulos. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos. Dice Jesús: ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Y Jesús es el modelo que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Pero Jesús nos hace pensar entonces en esas formas de poder y cómo lo ejercemos entre los humanos. Él habla del poder de los que tantas veces gobiernan las naciones, pero podemos verlo también de ese poder que se ejerce en cualquier otro ámbito, aún en el familiar. En las naciones a veces vemos que se impone, porque hay como un juego de opresión-imposición, donde los poderosos, es como que dice Jesús, como que se adueñan de las naciones para sus intereses, y así ejercen su poder en favor de eso. Son las dictaduras, son aquellos que oprimen la libertad de los pueblos. Pero a veces también este juego de opresión e imposición se da cuando se imponen las ideologías, esas ideologías que son como tomar una parte de la realidad, convertirla en absoluto y condenar a todo el que piense de modo distinto. Es como la opresión de la conciencia. Pero también puede darse esto de algún modo en la imposición de las modas. Y no solo las modas del vestir, sino las modas de los comportamientos también y de tantas cosas. Porque esto también es como una especie de opresión, porque es la masificación. Ya no cuenta lo que cada uno puede discernir y elegir. También existe y tan grave la opresión de la fuerza, de las armas. La opresión de los pueblos parece como que la razón la tienen los que tienen las armas, y cómo lo vemos esto desgraciadamente en tantas guerras que están afectando a nuestro mundo hoy. Tengo poder, lo impongo, me adueño de los pueblos, no importa si mato, si destruyo, si la gente tiene que huir de su patria. En todas estas cosas aparece la autoridad como dominio. Y Jesús nos dice, entre ustedes no debe ser así. Entre los cristianos, en el seno de la iglesia, no puede haber una especie de autoridad que sea semejanza de la del mundo, sobre todo cuando es una autoridad deformada por la ambición de poder. Y aquí entonces volvemos a lo que nos dice Jesús. Entre ustedes no debe ser así. Y Él les aparece como el modelo, el omnipotente. Dios, cuando nos pide algo, respeta nuestra libertad. Y no solo la respeta, sino que la enriquece y la fortalece con sus dones para que libremente podamos nosotros obedecer su autoridad, seguir sus designios, y sin perder toda la originalidad de cada uno de nosotros en nuestro ser. Pedimos al Señor entonces esta gracia en este día. La autoridad ejercida como opresión, como imposición, produce un rechazo de aquel que es oprimido. Pero Jesús, que
ejerce su poder como servicio, nos dijo una vez, cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Cuando Él sea levantado en la cruz y por el Padre sea elevado a la gloria, atrae. El poderoso del mundo provoca rechazos. El Jesús, el poderoso según Dios en el servicio, atrae. Y nos atrae para que también nosotros sepamos ser, así como Él, servidores de los hermanos. Lo podemos, porque con la gracia de Dios todo es posible. Pidamos esta gracia sin cerrarnos en nuestros intereses que oprimen y abriéndonos al servicio que es fuente de vida, desde ese manantial de vida que es Jesús, comunicándonos el Espíritu Santo. Dios nos bendiga.